Quiero darle la bienvenida vía contacto Zoom a Vidal González, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, vocero del Pacto de Unidad del MAS IPP. Y bueno, Vidal, ¿cómo está? Muy buenos días. Quiero saber la postura que ustedes tienen desde el MAS IPCP respecto, bueno, a esta medida de presión que han decidido tomar los transportistas del sector pesado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes de ATV. Por supuesto, primero rechazamos cualquier medida política y bloqueo a la economía del país, pero también la libre transitabilidad. El gobierno nacional ha hecho todos los esfuerzos necesarios para poder garantizar el tema del combustible. Habló con su homólogo, el hermano presidente Luis Arce del Paraguay, para que ellos puedan brindarnos o facilitarnos el tema del diésel. Fueron bloqueados en Yacuiba por los aliados de Evo Morales, la derecha. Hoy, cuando se garantiza que ingresen el diésel desde Arica, del puerto de Arica, nuevamente bloquean un bloqueo indefinido para que no ingrese. Lo que quieren hacer con esta medida política es desgastar a este gobierno nacional, olvidándose de quienes sufren las consecuencias. No va a ser el gobierno, no va a ser los dirigentes, es el pueblo boliviano que afecta a la canasta familiar, que afecta a la reactivación económica, afecta a acudir a las áreas de salud, afecta que nuestros hijos, nuestros hermanos vayan al colegio, a la universidad, el estudio, y por lo tanto nosotros rechazamos contundentemente estas medidas políticas cuando el gobierno nacional hace todo el esfuerzo de garantizar el diésel, la gasolina, pero también hay que recordar, hoy que pide Loza, pidió que se adelante las elecciones. ¿Con qué moral? ¿No? Si bien su golpe de Estado que han querido hacernos el 26 de junio no ha surtido, hoy quieren hacer atacando las necesidades del pueblo boliviano y no lo vamos a permitir. Por lo tanto, las organizaciones sociales vamos a tomar la Asamblea Legislativa la siguiente semana si no aprueban los créditos a favor del pueblo boliviano. Una Asamblea Legislativa que no sesiona hace mucho, una Asamblea Legislativa que pelea más, creo que no tienen más cordura, los niños tienen más cordura que la Asamblea Legislativa. Ayer una vergüenza internacional que pasaron. ¿Quiénes eran? Los radicales, aquellos que son instruidos a bloquear la economía, a causar convulsión social, y por lo tanto nosotros no somos mancos ni cojos. Vamos a defender la democracia, vamos a defender al gobierno nacional, pero también vamos a bajar a las bases a explicar por qué el 2018 el señor Evo Morales convocó o hizo el gasolinazo, porque ya en ese momento había una crisis. ¿Cuánto de reserva internacional teníamos y con cuánto nos dejaron? Si bien este gobierno nacional, Luis Arce, ha garantizado hasta un par de meses la estabilidad económica, social, política y más aún la industrialización y la perforación de pozos, 43 pozos para que nosotros podamos más adelante poder extraer y vender y exportar también nuestros gases, cuando en los 14 años, ¿cuántos pozos perforaron? ¿Cuánto nos dejaron de deuda? Si quieren jalarnos la lengua, pues vamos a hacerlo. Les invitamos a cualquiera del ala radical a poder debatir con datos. No van a mentir al país por su angustia de poder y poder desgastar a este gobierno, que evidentemente es un peligro. Luis Arce, para Evo Morales como para la derecha, es el mejor candidato que hay de las organizaciones sociales del pueblo boliviano. Entonces la medida es desgastar con mentiras, bloquear, convulsionar y querer acortar el mandato. Por lo cual las organizaciones sociales estamos sólidos, vamos a defender la democracia y vamos a defender al gobierno. Vidal, usted mencionaba que, bueno, ustedes como organizaciones sociales van a pedir, obviamente, a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación también de los créditos, consultarle en caso de, por ejemplo, este sector, este gremio del transporte privado no acceda al diálogo y a bajar las medidas de presión, ¿ustedes se van a movilizar también? El pueblo boliviano, ya hemos visto las repercusiones de la gran mayoría, repudia el bloqueo. Cuando hoy del Paraguay, de Chile están ingresando los diésel, bloquear, causar susceptibilidad, ¿no? Y eso la población entiende, y por lo tanto los únicos responsables son los candidatos que han autoproclamado ya, que ya están
en campaña política cuando no hay un calendario electoral. El gobierno no lanzó quién va a ser el candidato del pueblo, de las organizaciones sociales. Todavía no lo hemos debatido. Nosotros somos muy respetuosos del calendario electoral. Pero si es esta medida política que están asumiendo, evidentemente hay necesidades de que el gobierno debe cumplir con el transporte internacional, con garantizar el tema de combustible al país, pero también debemos de ayudar como ciudadanos, como transportistas. No, una vez que ya esté ingresando, hay que bloquear para que haya susceptibilidad, para que haya movilización, y por lo tanto nosotros rechazamos totalmente, pero también llamamos al diálogo. Hoy Bolivia necesita de ciudadanos que denuncien la especulación, que denuncien el contrabando al exterior de nuestro combustible, que malos bolivianos estén sacando, haciendo contrabando, hay que denunciar. Pero también necesitamos que los diputados, senadores, se coloquen la casaca del país, que no obedezcan la dictadura de sus jefes, que tomen las decisiones que han sido encomendados del pueblo boliviano, y por lo tanto en ese marco nosotros como organizaciones sociales también, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, hemos tenido reuniones, vamos a seguir teniendo, y como lo ha dicho nuestra ente matriz, la COP, convocar al presidente para que socialice, él, sus ministros, los congresos, los ampliados. Estamos seguros que el pueblo boliviano va a entender las cifras, los datos que tenemos como gobierno nacional, cómo se está trabajando, la industrialización, pero también la perforación de pozos, y por qué esta situación, la falta de combustible, la irresponsabilidad de los gobiernos del 2019 y del anterior gobierno, ¿no? Y por lo tanto es la posición firme de las organizaciones sociales. Vidal, para ir cerrando, bueno, el gobierno ha ratificado que hoy se va a hacer la descarga de los buques tanto de diésel como de gasolina en el puerto de Arica, y en estos días paulatinamente van a ir llegando estos combustibles para la distribución a nivel nacional. Por favor, su convocatoria, concientización, obviamente, a este sector del transporte pesado, para que puedan, obviamente, también ellos acceder al diálogo y, obviamente, flexibilizar todas estas peticiones y estas medidas de presión que están empezando a realizar. Por supuesto, ¿no? Llamamos al diálogo. Ya más antes ha habido acuerdos con el empresariado, se ha ido trabajando, y el gobierno nacional siempre ha dado prioridad de solución, ha firmado acuerdos, y lo mismo hoy se está convocando, se ha convocado, pero cuando hay intereses políticos son los que dañan estas convocatorias al diálogo, y por supuesto eso daña la economía, el bolsillo de todos los bolivianas y bolivianos. Por lo tanto, pedimos reflexión a la Asamblea Legislativa, que aprueben el tema de créditos, pedimos al diálogo al sector transporte y a todos los sectores que tienen sus necesidades. El gobierno tiene la obligación de escuchar las necesidades del pueblo boliviano y coadyuvar, pero también el gobierno tiene sus ministros, sus directores, sus viceministros, el deber y la responsabilidad de bajar a todo el territorio nacional para poder explicar a detalle cómo se está trabajando, cuál es la vía de la industrialización, la reactivación económica, y por supuesto también garantizar el tema de la industrialización del litio, pero también las perforaciones de los pozos que tenemos a nivel nacional. Evidentemente hay un tema frágil en este momento, que sí hay voluntad de la Cámara de Diputados, hay voluntad del Gobierno Nacional, pero también la accesibilidad y el entendimiento de la ciudadanía. Estamos seguros que Bolivia va a sobrellevar de una manera mejor esta situación que está pasando el país. Vidal, muchísimas gracias. Bueno, confirmamos la postura de ustedes, rechazar contundentemente desde el Pacto de Unidad estas medidas de presión del sector del transporte pesado. Nuevamente le agradecemos muchísimo por su tiempo y bueno, por haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias, que tenga buen día, a seguir cuidándose un poco del descuido siempre, pero también auguramos que el diálogo prevalezca ante todo, ante intereses personales y políticos. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias. Hemos tenido la presencia de Vidal Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, quien es vocero del Pacto de Unidad del MAS y PCP, confirmándonos que rechazan contundentemente este paro que se está realizando por parte del sector del transporte pesado.